En el punto 2.1, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, CEDRONAR. Es el periodo auditado año 2013. Licenciado Rodríguez. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, vamos a informar la actuación 776 del año 13, que tiene por propósito verificar y analizar y realizar el seguimiento del programa número 16, que es Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción. Si usted me permite, presidente, antes de analizar el contenido exactamente del informe, a mí me gustaría tratar de dar algunos pocos datos que nos permitan a nuestro colegio el contexto en el cual este estudio debe ser analizado. Estamos tratando un tema de una extraordinaria gravedad. Pensemos solamente que, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, 1 de cada 20 adultos, esto significa alrededor de 250 millones de personas entre los 15 y los 64 años, consumen drogas, de acuerdo a datos del año 2014. Que en el plano local también se trata de un tema relevante. Estudios llevados adelante por la UCA, por ejemplo, el año pasado, señalan que 5 de cada 10 hogares en la Argentina identifican la venta o tráfico de drogas en su calle, manzana o vecindario, que se verifica un incremento sustantivo, particularmente en el área metropolitana, en los últimos 5 años del estudio, esto es entre el 2010 y el 2015, que casi el 5% de los hogares admiten la existencia de adicciones severas, incluyendo alcohol y drogas, y que al mismo tiempo hay una afectación particular en los sectores más jóvenes. Ese mismo estudio identifica que en el Gran Buenos Aires, entre jóvenes entre 17 y 25 años, se acepta, se reconoce que el inicio del consumo se verifica a los 14 o 15 años. Está claro que este tipo de situaciones tiene impactos en muchas dimensiones. En primer lugar, la salud de las personas. Pensemos que de esos 250 millones que según las Naciones Unidas consumen drogas, hay muchos de ellos que recurren a inyecciones para consumir, y muchos de ellos tienen VIH, y en consecuencia se afecta severamente la salud el efecto sobre la salud es devastador. También debemos incorporar el criterio del impacto sobre la integración social. En este sentido, creo que debe quedar bastante claro que no existe una causalidad entre sectores sociales vulnerables y consumo. No discrimina por necesidades básicas insatisfechas. Pero ciertamente, en una situación social como la Argentina, donde 1 de cada 4 hogares está bajo la línea de pobreza y 1 de cada 3 ciudadanos está bajo la línea de pobreza, que el 40% de los menores de 17 años vivan en hogares pobres, tiene una consecuencia en términos de ausencia de futuro que genera una situación de desintegración social, afectando seriamente la convivencia. Solo en el Gran Buenos Aires hay 165.000 jóvenes que viven en asentamientos informales. El otro impacto es sobre la seguridad. Y en este sentido, nuestra región de América Latina es particularmente afectada. ¿Por qué? Porque nuestra región de América Latina es muy conocido y sabido su condición de ser la región más desigual del mundo.
pero es también la región más violenta del mundo. Los homicidios en esta región de América Latina triplican la tasa del global y teniendo el 10% de la población del mundo, un tercio de los homicidios se produce en nuestra región. El otro impacto tiene que ver con la gobernanza, presidente, y esto quiero detenerme un minuto porque me parece relevante. Hay una visión extendida, y a mi juicio equivocada, en relación a que el tema de las drogas es una cuestión de seguridad, y en general de seguridad nacional. Y esto viene de principios de los años 70, cuando en los Estados Unidos el presidente Nixon decidió declarar la guerra contra las drogas. Es interesante saber que eso trajo consecuencias, pero más interesante es saber cuál fue el origen de esa definición de naturaleza política que llevó a la cuestión de las drogas a mirarlo de una perspectiva de seguridad. Y para eso hace poco el jefe de gabinete de Nixon dio un reportaje y el periodista, el académico en realidad, le preguntó por qué habían incorporado esta idea de la lucha, de la guerra contra las drogas. Y el hombre dijo que había un problema político en la figura de Nixon, que tanto en su campaña electoral como en su gobierno tenía poca llegada, poca aceptación en las minorías, en este caso los afroamericanos, y en los estudiantes. Y entonces la manera de encontrar un avance de naturaleza penal sobre esos sectores, habían decidido que había que declarar una guerra contra las drogas porque en los afroamericanos había mucho consumo de heroína y en los estudiantes que estaban en contra de la guerra de Vietnam había mucho consumo de marihuana. Entonces la manera de desarticular su oposición política pasaba por este camino. Esta idea de la securitización de la lucha del problema de las drogas hizo que muchos países de América Latina se involucraran las Fuerzas Armadas. Y vale la pena saber qué consecuencias ha tenido eso. Colombia tal vez es un ejemplo determinante, donde no solo aumentó la superficie sembrada de cocaína, sino que al mismo tiempo hubo casi 5 millones de ciudadanos colombianos desplazados por el tema. Y en México también sabemos que ha pasado algo parecido con este involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga. El punto, presidente, es que este esquema empieza a cambiar. Y hay expresidentes de América Latina, muy importantes y reconocidos, la propia OEA, funcionarios de primer nivel de los Estados Unidos, titulares del FED como Paul Volcker o del Tesoro como Schultz, premios Nobel de Economía como Friedman, estudiosos expertos convocados por la London School of Economics en el año 2014, llegaron a una conclusión, que el problema aquí no es atacar la oferta, sino atender los problemas de la demanda y las razones por las cuales existe una demanda de este tipo de situaciones. En este contexto, presidente, a mí me gustaría discutir o mirar, analizar el estudio que llevó adelante la auditoría en relación al programa 16, que, repito, es prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción. La primera cosa que hay que saber es que tuvimos limitaciones para el alcance, porque hubo cambios jurisdiccionales, que algunas de las competencias pasaron al Ministerio de Seguridad. Pero los instrumentos, los recursos institucionales que el Estado Nacional Argentino tiene para afrontar este problema son escasos e ineficaces.
Por ejemplo, presidente, quiero decirle que no estuvo disponible para nuestros equipos los archivos de los años 2012 y 2013 de lo actuado por los aspectos que habían pasado al Ministerio de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico. El trabajo de campo duró 14 meses, presidente. 15 meses después llegó del cierre de campo a el estudio de los asesores. No hubo descargo del auditado y la verdad es que hoy estamos tratando este tema 36 meses después de que se inició. Esa dirección de análisis y control del narcotráfico que pasó a la Ministerio de Seguridad contaba, esa dirección de la cual no se disponen los archivos que hago referencia, contaba con 11 agentes. Y el presupuesto que tenía asignado era de 140 millones. En términos de funcionalidad, aquí tenemos otro instituto que no es la mejor manera de afrontar en términos de eficacia administrativa los desafíos complejos, porque aquí también tenemos un ente cooperador, como en otras áreas. Aquí el ente cooperador es la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca. Me parece que es bastante evidente que esta búsqueda de evitar controles y tercerizaciones innecesarias no parece ser el mejor camino. Las tareas que llevó adelante la Secretaría del Cedronar para cumplir el programa 16, que insisto se llama Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción. En el año 14, capacitó 5.306 estudiantes y 2.116 docentes en 431 escuelas. Entonces yo me preocupé por saber esta capacitación, en cuánto tiempo nosotros íbamos a atender los 8 millones de alumnos que atienden escuelas públicas o los 26.500 establecimientos educativos públicos de la Argentina. Bueno, la cuenta es que nos va a llevar 1.508 años, al paso que vamos, para llevar la tarea preventiva que se propone este programa, y nos va a llevar 61 años para recorrer todos los establecimientos educativos. Se trata de un programa que, como dije, presidente, es prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción. Bueno, quiero que sepamos que la ley establece que este organismo tenga un oficial de enlace en relación al lavado. La ley de prevención del lavado establece que este tipo de organismo, como puede ser la FIP y tantos otros, los bancos, tienen un oficial de enlace. Entre el 23 de octubre del año 12 y el 16 de julio del 14, que es cuando se terminó la tarea de campo, este organismo no contaba con el oficial de enlace que establece la norma que debiera tener. Quiero decir también que por varios meses no tuvo autoridades, que durante un tiempo la firma estuvo a cargo de un subdirector y recién a finales de ese año 2013 que nosotros auditamos fue designado un nuevo titular. Uno de los temas que son motivo de la auditoría es el REMPRE, que es el Registro Nacional de Precursores Químicos. El plan de inspección
que fue auditado, la verdad que revela algún tipo de excesivas prórrogas y falta de sanciones en trámites larguísimos que superan los 2 años. El informe consta la confirmación de una Cámara de Apelaciones procesando al subdirector del organismo. Y el fallo de la Cámara que trae el informe habla de la desidia en el control por parte de las autoridades del organismo. Miramos, no está en el informe, pero lo miramos nosotros, los 3 informes de la SINGEN, el control interno, de los años 13, 14 y 15, y habla de las serias deficiencias del control. Hay que saber que hay 2 personas que trabajan en forma manual para verificar las 6.000 empresas que están involucradas en estas cuestiones. También quiero decir, presidente, que el presupuesto del cual hablé de 140 millones de pesos del programa 19, de este programa, el programa 16 de prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción, no luce como una de las prioridades. Si lo comparamos con lo que el Estado Nacional Argentino ha gastado en el mismo ejercicio por prensa y difusión, es 20 veces más. Y si lo miramos por el programa de Fútbol para Todos, pareciera que la asignación presupuestaria da cuenta de que es 10 veces más importante eso que el tema del cual estamos hablando. Quiero, para terminar, presidente, hacer un señalamiento en relación a algunas debilidades que creo que tiene el informe. Además del plazo de 3 años, una vez iniciado que lo estamos tratando, y es que, en primer lugar, esta casa hizo un informe sobre el Cedronar y aprobó por la resolución 4 del año 9 un informe. Y este informe no da cuenta, no cita, no trae a cuenta en el propio informe aquel antecedente de la casa. Más importante, no dice nada de algo que en aquel informe estaba, que es una resolución conjunta de los Ministerios de Salud, de Justicia y Derechos Humanos y del Cedronar, vinculado a las restricciones a la importación de efedrina y pseudoefedrina, por la cual se limitaba esa importación a los laboratorios titulares de especialidades medicinales. Bueno, el estudio, este informe, no avanzó pidiendo o indagando o identificando las autorizaciones que esta resolución conjunta exigía. No formó parte del trabajo de nuestra auditoría. Entonces, presidente, yo quiero decir que estamos frente a un tema de los mayores desafíos que tiene la convivencia democrática, la gobernanza de la globalización económica, y la verdad que el Estado Nacional Argentino está en debilidad en extrema para afrontar esas cuestiones. Muchas gracias. Sin comentarios. Bueno, muchas gracias, licenciado, por este muy buen informe y por habernos esclarecido respecto a un tema de tanta gravedad. Se aprueba. Pasamos al punto 2.2, que es un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI Gestión. Es un seguimiento a una auditoría aprobada por resolución 83 del año 2012. Sí, presidenta, aquí tenemos el objeto de la auditoría, es doble. Por un lado, hacer el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas
en un informe aprobado por la Resolución 83 del año 12 y adicionalmente la auditoría de gestión del periodo 13 sobre el programa Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas. Las tareas de campo cubrieron el periodo de abril del año 14, junio del año 15. No hubo respuesta del organismo auditor del informe que se les mandó en vista. Hubo una intimación en febrero de este año y no hubo respuesta. De nuevo, aquí también el periodo de estudio ha sido particularmente extenso, 36 meses también del inicio hasta hoy. Revisando el seguimiento de la auditoría realizada de acuerdo al informe de la Resolución 83 del año 12, voy a tratar de resumirlas. La primera recomendación de aquel informe indicaba la necesidad de completar la estructura organizativa con detalles de misiones y funciones para cada una de las áreas. El informe indica que persiste la ausencia de una estructura orgánica para los niveles inferiores y de dirección, en consecuencia corresponde mantener la recomendación. El segundo recomendación que se verifica su cumplimiento es el de desarrollar instructivos y/o manuales de procedimientos. Aquí está un trabajo en marcha y se corresponde mantener la observación hasta que se concluya el trabajo que ha sido iniciado. Hay una recomendación que indicaba realizar un plan anual de contrataciones para la adquisición de bienes y servicios. El INAI ha presentado el plan requerido y entonces el organismo ha cumplido con la recomendación. Había otra recomendación que señalaba la necesidad de establecer un sistema de información a nivel gerencial y aquí esta recomendación está en vías de cumplimiento y se recomienda mantenerla hasta que se efectivice su cumplimiento. Otra recomendación señalaba la necesidad de desarrollar mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas. Aquí no hay información disponible por parte del organismo, así que vamos a mantener la recomendación. Otra decía que había que realizar un estudio sobre la razonabilidad de la asignación de los recursos humanos y materiales a las diferentes áreas y aquí no se cumplió nada de la recomendación. Una adicional era la de establecer procedimientos de control que contemplen el seguimiento y evaluación de los niveles de producción, permitiendo la exposición de las razones que justifican los desvíos entre lo programado y lo ejecutado, y esta recomendación no fue cumplida. Se requería la elaboración de indicadores de gestión y no fue cumplido. Se hacía un comentario sobre una institución que frecuentemente aparece en nuestros informes y que por resolución del anterior Colegio de Auditores va a estar en el POA de este año, que se recomendaba evitar la tercerización del servicio de administración de fondos asignados por el presupuesto nacional con la Fundación Argeninta. Siempre aparece Argeninta. Es un deporte el cual están muy habituados los funcionarios, me parece que de todos los gobiernos. Y esta recomendación el INAI lo aceptó y que cumplió la recomendación porque ese convenio terminó. Hay una recomendación vinculada a convenios realizados con instituciones universitarias. Aquí la recomendación no fue compartida por el organismo y en consecuencia sigue en pie. Y hay también un requerimiento en relación a mayor y mejor control sobre algunas de las provincias que firmaron convenios con el instituto y que no fue cumplida la necesidad, el requerimiento que se hacía de mayor control sobre las rendiciones de cuentas de esos convenios con algunas provincias.
En relación a la auditoría de gestión, la segunda parte de nuestro informe, una de las actividades tenía que ver con la evaluación de las metas físicas, y aquí se observa que hay una disminución constante de las metas a cumplir, particularmente en el año 2015, y las metas físicas previstas disminuyeron sensiblemente a menos de la mitad en el trienio 2013-2015, a pesar de que el presupuesto asignado al instituto se incrementó en un 160%. Hay luego estudios muestrales en relación a algunas órdenes de pago vinculadas a algunos convenios con algunas provincias que tienen observaciones y ausencia de informes trimestrales previstos sobre los avances y dificultades en la implementación del proyecto. Con este resumen del informe, propongo su aprobación. Se aprueba. Perdón.